temática de este encuentro va a ser la raya como línea que separa dos territorios y por lo tanto dos formas de vivir, grupos de gente diferentes, pero a la vez es un sitio que permite hacer puentes, o sea, solo se hacen puentes donde hay frontera. Y eso ha hecho que una parte y otra enlacen con mucha más rotundidad, con mucha más profundidad que aquellos territorios que están alejados de la frontera. Y eso es lo que nos mueve un poco a todo esto, a ver cómo se ve esa frontera. Y sobre todo a ver otras fronteras que pueden aparecer en nuestro entorno y de las que hablaremos después todos juntos en una charla que vamos a tener más adelante y que trataremos ese tema, o sea, cómo las fronteras nos separan pero a la vez también nos unen, o al revés, cómo nos unen pero también nos separan. Y vamos a intentar tratar muchos tipos de fronteras, porque cada escritor la siente de una manera, cada persona la siente de una manera. Toda la gente que está aquí escribiendo, escritores y escritoras, tienen fronteras en sus escritos, en sus poemas, en sus libros. En algunos casos son fronteras interiores, en otros casos son fronteras lingüísticas. Tenemos la suerte aquí de tener a una gallega que me encantaría que pudiese leer algo en gallego, pero si no, después tendremos a Moncho también, que también nos leerá algo y será bonito escuchar esa frontera. Hay veces en que las fronteras son sociales, veces en que las fronteras son económicas, veces en que las fronteras son políticas y veces en que las fronteras son de la forma que cada uno quiera sentirla. Pues todas esas fronteras vamos a intentar tratar en estos días, hoy, mañana y pasado, que vamos a tener este encuentro. Ya sé que los que habéis venido hoy, mañana no voy a hacer esfuerzo de subir para arriba, lo entiendo perfectamente. Intentaremos hacer algo para que con los coches podáis llegar un poco más alto y podamos estar más cerca a los que quieran venir, decírselo a los otros sin decirle el trabajo que cuesta llegar hasta aquí y hacer que alguien pueda venir a estar enfrente. Hacéis mala propaganda. La primera persona... Os quedáis solos. La primera persona a quien tenemos a... Nos han dicho que hay un trenecito. Hay un trenecito, lo que pasa es que funciona por la mañana. Bueno, la mañana ya Sí. lo tenemos apañado. Se lo podemos decir, que haga un recorrido por aquí hasta ahora. Hasta las 6. En nuestra casa la gente, claro. Eso sería Bueno, sería una solución interesante. Bueno, empezamos con todos estos actos. La primera persona de quien hemos tirado es uno de los poetas que nos ha marcado a todos los escritores que estamos en la sierra. Toda la gente que estamos aquí hemos bebido de las fuentes de Rafael Vargas, porque él creó, en colaboración con otras personas que tenían ciertas inquietudes, pero que no tenían la fuerza que él tuvo para crear la Asociación Literaria Huelga. Una asociación que convocó a todos los escritores de la sierra y que empezó a publicar libros de autores ya del pasado, a reeditar libros de ellos, a editar libros que no se conocían, a buscar escritores que desconocíamos, que eran de la sierra y que andaban por otro sitio, y vimos por ejemplo a Miguel Pizarro, a Lanzante García Gil, por ejemplo, una serie de escritores que durante la Guerra Civil tuvieron un papel importante, al menos en toda esta zona, ¿no? En Huelva y Sevilla y todo este territorio. Y después a darle vía libre a escritores que estábamos empezando entonces, que lo que hacíamos era acercarnos a la literatura con unos versos que eran un poquito más malos que los que hacemos ahora. Tampoco hemos aprendido mucho, pero por lo menos nos ha permitido meternos en este mundo y organizar cosas como esta, en las que traemos a gente de quien seguimos aprendiendo y de quien queremos seguir aprendiendo, como Eladio o Monse, o por supuesto como Rafael. Digo que Rafael ha sido una de nuestras fuentes. Rafael tiene varias fronteras y él os va a hablar de ellas. Una de ellas fue la frontera económica. Él nació en las minas de Perrunal, se fue a la dehesa y ahí, el trabajo en la minería, creó una frontera entre la gente que tenía que trabajar de una forma muy opresiva y la gente que podía vivir de otra forma. Y él quería ser de los otros, de los que vivían de otra forma. Entonces lo único que le quedó fue buscarse las maneras de dejar las cabras y no trabajar con ellas, y de meterse a través de los libros en una cultura que le permitió salir de la cuenca minera del Río Tinto e irse hacia las zonas que entonces eran más prometedoras, Cataluña. Se fue a Barcelona cuando tenía 19 años y allí ha sido puerta también y frontera de mucha de la gente que ha ido desde aquí. La gente que iba desde la cuenca minera hacia Barcelona, el primer mes lo pasaban viviendo en su casa porque él los acogía allí
comían allí hasta que encontraban un trabajo y un sitio donde poder irse. Fue, ya os digo, no solamente fue un puente en esa frontera que se establecía entre la gente que estaba aquí, entre los charnegos que llegaban a Cataluña y los catalanes que allí tenían su asentamiento. Eso le provocó después muchas más cosas, sobre todo inquietudes culturales, y creó un programa en Radio Badalona en el que Al encuentro de la poesía. en el que se llamaba, en el que entrevistó, yo creo que más de 300 escritores andaluces. Y hablando de escritores andaluces, hablo desde la talla de un Rafael Alberti hasta una Ana Rossetti, hasta García Tienza, hasta Fernando Quiñones. Quiero decir que llevó a un montón de gente allí y algunos de ellos los recogió en una serie de libros que recogen también uno de los sitios donde más beber en las fuentes de la poesía andaluza durante el siglo XX completo. Ya os dejo con él porque seguramente nos va a contar cosas mucho más interesantes y nos va a hacer una lectura de esos poemas donde encontraréis alguna frontera. Rafa, muchas gracias por estar aquí y gracias a vosotros por acompañarnos. La verdad es que venirme a la sierra para mí ha sido algo muy estimulante, porque ya que no había nada cultural por aquí entonces, y uno mira y dice, ¿qué se puede hacer? Porque hacer lo que otros hacen y entrar en competencia es asunto. Hay que hacer aquello que no existe. Lo ha dicho Mario, hay muchas fronteras. La frontera de nacer o morir es otra frontera enorme, si está o no se está. Yo nací en el año 39, 2 meses después de terminar la guerra. Mi madre, yo no sé cómo estoy aquí, porque mi madre había perdido a 2 hermanos, otro estaba en la cárcel y mi padre estaba en un campo de concentración cuando yo nací. Y solamente le acompañó una vecina para tenerme. La verdad es que muchas veces lo he hablado con mi padre y con mi hermano el mayor, que tenía 6 años cuando yo nací, y decía, con lo que mamá pasó para soportar el dolor, ¿cómo tuviste fuerzas para venir? Antes casi siempre es un salto al vacío, entre témpanos de pluma. Río que se curva sin nada de prudencia y sin saber su final, donde priva el valor de la sinceridad, un elemento que sostiene a los otros valores, y que pese a la presión de la historia, en estos tiempos de mansedumbre, en que la realidad agrede, nos oprime y desnaturaliza, denuncia la mentira de este mundo y la del otro. Cada imagen es una árida pelea, una batalla a solas con el alma y su pincel de sueño. Y no se tiene lo que se busca, sino la que se cuenta. La creación no es una herencia, sino una conquista de quien se niega a ser herramienta. El arte no debe de ser edificado sobre lo abstracto ni sobre el misterio, sino poner su acento en la verdad para mejorar al ser y hacerlo más humano. En eso radica su valor creador y subversivo, mucho más de lo que la esperanza se atreve a reclamar. Vengo del lamento de la piedra, de la palabra rota, de la memoria sepultada, del dolor de los muertos, del sueño anestesiado de la superviviente, de los principios humillados en tapias y cunetas, del crimen azul y su farsa más, que tanto que viste. En definitiva, del desborde de bestialidad de una contienda sin perdón. Perdido en los significados, desperté al calor de julio. Donde quiera que mirara, tenía color de reja y el olor a derrota. La tiranía sin calcinar. Una camada de hiera bien entrenada
En su arte ultrajaban a sus hermanos, los rompían y los llenaban de muerte antes de morir, quitándole lo único que les quedaba, la dignidad. En el sudor del tiempo, nada era como se había creído. Todo se perdía en la vastedad del drama, en los adentros del muro donde se estrella la vida furtiva de las ideas, en el falso silencio del enloquecido mal. Los contumaces en la calle fueron tan perversos como corresponde a la vida. O madrastra, ambos nombres de guarda, tú tan generosa para los extraños, tan acogedora siempre y tan entregada, ¿qué haces de la carne tuya? ¿La echas lejos, hacia el norte? ¿Qué digo? En todas las cardinales direcciones van tus hijos a deshojar la negra margarita de lo incierto y desangrarse de nostalgia a las esquinas de la vida. En todas las paredes del mundo están ellos atados a la memoria. Son los náufragos del reparto, los que mueren sin vivir víctimas del sino y preguntando a Dios qué delito han cometido. Es tu sangre que se aventura hacia otros soles, hacia otras venas. Una sangre es igual a otra sangre, pero la tuya sangre de camino. Una raza cargada de paciencia. Se les conoce por su forma de dar y porque tienen los ojos quemados de tanta luz. Oye el ardor de sus trenos. Suenan alegres, pero no crean. Conservan el tierno vicio de cantar sus penas. Ríen y forman parte, pero se saben de prestar. ¿Qué podría decirte? Vivir es aceptar, pero ¿qué es el perfume sin la verdad? No importa el nombre, llamémosle como le llamemos. Tenía que llegar y llegó. Es la ley natural. No quiero más verdad que mi tigre del norte que adelgaza la vida. Nunca fue el hombre más pequeño con su grito de miseria. De nada vale saber la estrella que guía al fugitivo por la senda del espanto. A tienda y de puntilla llegó al extranjero y entonces todo fue posible. Quien juega la partida con la vida siempre pierde. Y nosotros hace mucho tiempo que nos olvidamos de ella. Nada de carne ni viento, sino miedo asaltaba la ciudad. Poderoso y tenaz el desconcierto nos ocupa y confundidos miramos el horizonte que nos queda. Saltar fuera del tiempo para recordar tanto olvido. Todo cae del lado que se inclina y nadie es inocente del todo. Lo mejor de esta metáfora es que sus efectos son democráticos. Estamos hartos de pagar los sin nombre y los sin historia. Cuán frágil. Es un poema más bien de fantasía, pero a veces la fantasía está más cerca de la verdad que la propia, la realidad. Se llama For Apache y tiene una cita de William Morris que dice: a este otoño le falta una pistola. No, a mí me falta, hace tiempo ya que me falta una. Ya no más. Cansa la realidad invisible y la aceptación ilógica de las cosas. Nunca vendí mi voz ni tampoco mi silencio, ni cuento ya las derrotas. Y si alguna vez acaricio la efigie de la conquista, lo tomaré a broma. Hay cosas que sin esfuerzo te rajan, se enraizan y dejan un dolor tan grande que no hay sitio donde ponerlo. Asfixia el formol de la mentira, despojado de toda la legalidad. El futuro
en manos de la falsa neutralidad será una jarra rota. Los algoritmos nos dicen que para saber vivir hay que saber morir. La contundencia, el verso sabio y la palabra que mira frente a frente no se perdonan en poesía. Rasgos que crean oposiciones, que te dejan en los suburbios del olvido, el exilio que los malvados imponen desde su hornacina onírica a quienes no ciega el fular de la niebla que ciñe los girasoles negros y la suntuosa púrpura. Por lo que opto por la individualidad y mi estar en el mar que abrasa y la purísima sirga de mi verso. Tampoco esta vez vendrá la salvación del cielo y los sirios seguirán regando con lágrimas su maceta de marihuana. Un poco las fronteras por las que Rafa se ha movido, esas fronteras territoriales en las que su escapada desde la cuenca minera del Río Tinto hasta Barcelona le proporcionó un argumento de alguna forma para crear allí algo diferente, y cómo el rechazo que después sintió, un rechazo en muchos campos, y entre ellos el de la lengua, que es cierto que él nos lo ha contado muchísimas veces y que existe, también le hace situarse un poco en un lado de la frontera lingüística. Pero por otra parte está clarísimo que él ha tocado las partes de la vida y la muerte, esas partes de la rebelión, a la vez que intentas cambiar cosas y moverlas. No solamente la rebelión, rebelarse contra algo por rebelarse, sino buscar una forma de cambiar las cosas, ¿no? Y eso, utilizarlo con las palabras. A mí me parece que es una parte muy interesante de la poesía de Rafa. Contar su vida y a la vez siempre eso va manchado de la cuestión ideológica en la que se mueve, porque todo lo que cuenta lleva esa mancha de... Hombre, claro, es que realmente la vida te enseña mucho y ves lo que hay. Yo puedo decirte que me han querido comprar allí en Cataluña un montón de veces, pero yo no estoy en venta, mi idea no está en venta. Ellos sabían que yo tenía una cantidad de oyentes que me iban a seguir y querían alinearme con ellos, pero yo no podía traicionar ni a ellos, ni a mis oyentes, ni a mí mismo, porque realmente no necesito. Yo no necesito dinero para ser feliz. Yo solamente que me dejen una botella de Rioja, 4 olivas y ya está, se acabó. Dibújame un río de dedos en las esquinas de nuestras espumas volátiles. Mata el pánico de las excusas. El cielo tiene ojos con puntas que se clavan en nuestras noches. Sé que a veces sangra. Yo salgo a sangrar con cada luna. Mecimos el amor hasta dormirlo. Dime, amor mío, que duerme, que despertará, que no es cadáver. Wendy. El último cigarro del paquete, el último café de la mañana, el adiós definitivo. Ya no hay roces de tu pelo ni pestañas. Los versos intactos, la boca que ya no espera otros labios, el semáforo en rojo, la vida sin monteras ni prisa, el cielo sin pájaros. Wendy ya no ama a Peter Pan. Mario, creo, y se lo he dicho en muchas ocasiones, se cabrea, pero es verdad, creo que Mario ha venido al mundo porque tiene que haber una constatación de que la bondad existe. Entonces Mario ha venido a eso,
a decirnos, oye, que la bondad existe, ¿no? Y estoy muy orgullosa de mi amigo Diego. Este poema se lo dediqué a él y lo escribí en su casa. Se llama Julio. Julio duerme al arroyo de las olas. Todos los Julios de mi vida fueron amables. Todos ellos me proporcionaron calor. Julio fue un buen escondite. A él acudo en posición fetal buscando el claustro materno, El líquido amniótico de la memoria conserva intacta cada séptima treintena y aquí, en el jardín de mis edades, reparto la carne herida para exponerme de nuevo. Octubre y febrero se frotan las manos, como aves carroñeras revolotean sobre las heridas del océano. Apartaré la mirada, marcharé hacia la sierra, con suerte, puede que vean al águila real sobrevolar la casa de Mario. Mientras vuelvo una y otra vez a Julio, a todos los Julios de mi vida, a los que vencí, a los que me vencieron, al Julio que me hizo fuerte cuando se me cayó la venda de la inocencia en el último latido de la esperanza. La arena de cada Julio acaricia o araña mis manos, cae de ellas al pretérito, aunque pueda determinar el futuro, no hay fuerza que pueda retenerlo. Vengo de Gibraleón, invitada por el Ayuntamiento de Aracena y por Mario Rodríguez, el poeta que se ha encargado de organizar este encuentro de La Raya, donde la poesía y la historia creo que hacen una simbiosis muy interesante. Y bueno, pues un placer volver a Aracena siempre, volver a la sierra, donde están mis raíces y donde mi ADN tira de mí y soy tan feliz cuando vuelvo. He leído unos poemas y he hecho un pequeño recorrido por mi obra. Y en estos momentos pues está Eladio Méndez también haciendo lo mismo, Mario Rodríguez, y somos creo que 6 escritores de distintos puntos del país y de Portugal los que vamos a protagonizar estas jornadas que ya digo que el Ayuntamiento ha promocionado y ha ofertado de una forma tan bonita como es la unión entre la historia y la poesía, porque saber del origen quizás sea el detonante para que tú puedas escribir un poema. Así que muy agradecida al pueblo de Aracena, al Ayuntamiento y por supuesto al poeta Mario Rodríguez, que además es una de las personas más interesantes a nivel cultural que quizás pueda tener en estos momentos no solo Huelva, sino Andalucía e incluso España, porque aparte de poeta es un creativo muy interesante. Así que un alma inquieta, siempre creando espacios donde la poesía y el arte puedan promocionarse. Así que mi enhorabuena a Mario por el trabajo realizado y mi agradecimiento por haber contado conmigo nuevamente. En cuanto al entorno, es que no puede ser más bonito. El Castillo de Aracena es un referente de nuestra provincia y de la nación, porque es un entorno absolutamente maravilloso. La Sierra de Huelva es muy bonita, Aracena es, creo que uno de los lugares más encantadores de Andalucía. Y el castillo tiene una ubicación absolutamente magnífica, así que poder leer poemas en un entorno tan hermoso es una suerte. Me considero una mujer muy afortunada. Viene de Extremadura y viene de una grieta en la que se crea una frontera que es la guerra civil. Tiene esa conciencia de la guerra civil que aparece en sus poemas de forma insistente. Es una persona que ha trabajado ese tema de la guerra civil porque lo ha sufrido en su familia, porque lo ha padecido entre sus seres queridos, pero aparte es una persona que cruza otras fronteras también, la frontera de la reivindicación, esa forma de pedir las cosas o de clarificar las cosas que no dejamos claras de forma consciente, o sea, clarificamos sin dejar claro. Es una forma de plantearnos preguntas
porque la respuesta no acabamos de encontrarla. Y esas dudas aparecen en sus textos, en sus poemas. Me parece que Eladio nos va a dar una visión muy curiosa. Ayer ya hablamos también de la frontera con él. La charla que tuvimos de la frontera se centró mucho en los aspectos territoriales y lingüísticos. La charla de esta tarde no sé por dónde irá, pero posiblemente intentaremos que tire por otros lados. Eladio tiene otras fronteras aquí también, aunque su vivencia y su vida en Extremadura, entre Mérida y Badajoz, lo haya mantenido siempre muy cerca de esa raya que ha separado a la vez que unía a España y Portugal, o a españoles y portugueses, que me parece mucho más interesante. Sí. Empieza con una cita mía que dice: el miedo origina monstruos que la superación dignifica. Yo recuerdo cuando era pequeñito iba con mi padre a comprar café a Badajoz, no pasábamos a Portugal a España, pero cuando veníamos en el tren yo le preguntaba a mi padre: esas mujeres y esos hombres que vienen con esa cara tan seria que apenas hacen una muesca con la boca, ¿por qué están así, padre? Y me comentaba: es que son trasperlistas, me decía. Yo no entendía, pero bueno, yo me lo decía mi padre y se quedaba mal. Entonces este poema va de eso, ¿no? La carbonilla en la máquina del tren produce ceguera momentánea en los... Voy a comentar porque es que lo tengo aquí. La carbonilla en la máquina del tren produce ceguera momentánea en los viajeros y la presencia de la Guardia Civil un miedo incontrolable que apenas deja ver. Los niños, ajenos al drama inevitable entre mochileros y autoridad, correteando los pasillos, disfrutan del viaje, indiferentes al devenir de la historia. En los rostros de los hombres y mujeres se intuye un azoramiento indescriptible, una ansiedad disimulada apenas con alguna sonrisa forzada ante la travesura de alguno de los niños. El final del trayecto eleva la tensión, la incertidumbre. Es el momento donde el oráculo de la fortuna, de la autoridad, decide si eres voz enjaulada o gozas de la oportunidad de realizar un nuevo viaje para saciar, si es posible, en lo posible, el hambre de los tuyos. Ya en casa, los mayores, mientras disfrutan sorbo a sorbo del origen del miedo, exclaman: «¡Qué bien sabe el café que se pasa de la raya!». Sí existe la violencia del género. Tal vez, mientras se lee este poema, alguna mujer esté sufriendo en su cuerpo el golpe certero de una mano asesina. Mi nombre es Aurora. Ayer sentí cómo todo el dolor acumulado en mi cuerpo durante años por fin penetraba en mi espalda a modo de aguijón de plomo hirviendo. Hoy, algunos de los que niegan la causa de mi muerte piden un minuto de silencio en mi memoria. Me llamo Tamara. Después de varios años esquivando el filo de la navaja, ayer por fin sentí su hoja helada extendiendo mi costado. Hoy, algunos de los que niegan la causa de mi muerte piden un minuto de silencio en mi recuerdo. Me llamo Elizabeth. Ayer fui estrangulada por unas manos que rara vez acariciaron mi cabello. Sin embargo, en incontables ocasiones laceraron mi cuerpo. Hoy, algunos de los que niegan la causa de mi muerte exhiben pancartas de protesta recordándome. Me llamo Andrea. Ayer sentí el dolor del pavimento sobre mi rostro y un neumático destrozando mi vientre. El auto que utilizó el fratricida figuraba mi nombre. Algunos de los que niegan la causa de mi muerte piden cadena perpetua para mi asesino. Me llamo Luisa, me llamo Juana, me llamo Antonia, Melanie, me llamo Jennifer, y Petra, y Carmen, y Jacinta. Y Jacinta, soy mujer, no pertenezco a nadie, mi nombre infinitivo es sufrimiento. Ayer fui maltratada, vilipendiada, acosada, ultrajada, violada, golpeada y finalmente asesinada. Hoy mi cuerpo no siente ni padece. Ya no percibo el llanto de mis padres, ni el temblor de mis hijos, ni el golpe certero de las manos brutales que me hirieron. Hoy mis sentidos no captan los lamentos de aquellos que exigen acabar con este estigma inaceptable, de aquellos que declaran que esta sociedad no puede soportar tanta vileza. Hoy seguramente estéis aplaudiendo al paso de mi féretro
al tiempo que gritáis ni una más, justicia para ella. Mientras esto sucede, se relame en su guarida el lobo del machismo. Como decía Mario, tengo bastantes poemas escritos sobre la guerra civil, este es uno de ellos, y es una petición que le hago a las personas voluntarias de la recuperación de la memoria histórica. Si por vuestro bien hacer tenéis la fortuna de hallar por tierras de barro, y más concretamente en las cercanías de Almendralejo, digo, si tenéis la aventura de localizar una fosa común y en ella una calavera con ausencia de dientes incisivos, acordaos de mí, llamadme y pedidme una muestra de ADN. Probablemente tengáis en vuestras manos los restos de alguien que luchó contra el fascismo y perdió parte de su dentadura por la acción de un cobarde falangista que le golpeó con la cantonera de un fusil Mauser español modelo 1893. El crimen fue en el convento de las monjas, cárcel de Puebla de Alcocer, en aquellos días. Digo que el cobarde fascista golpeó la boca de un hombre esposado y desvalido, carente de cualquier defensa. José Fernández Sánchez se llamaba, y era mi tío abuelo. Llamadme si lo encontráis, que quiero dibujar un corazón sobre mi pecho con el último latido de la carne de sus huesos. En primer lugar, el sitio es un lugar precioso, ¿no? En la parte más alta de Aracena. Los pueblos pequeños donde más se suele mover la cultura y donde la gente es más activa en pros de hacer eventos de esta clase. A mí me ha parecido fantástico, estoy encantado, ya es la segunda vez que vengo. Creo que recordar el año anterior a la epidemia del COVID estuvimos aquí también leyendo y nos trataron magníficamente, cosa que de agradecer a Mario y por supuesto a las personas responsables de la organización de estos eventos. Les doy la enhorabuena y les animo a que sigan con esta serie de eventos. Yo escribo sobre todo poesía social o poesía de la conciencia crítica y es lo que más llevo en mi obra. Por supuesto toco otra serie de cosas, pero sobre todo poesía de la conciencia crítica. Y nada, exponer lo que siento y lo que quiero decir en mis poemas. Es eso. Mi intención cuando escribo no es, no pienso en quién puede llegar, quién puede leerlo, sino simplemente la escribo por desahogo. Yo digo algunas veces que escribo para evitarme una úlcera de estómago y a veces incluso escribiendo la boca hay veces que me sabe a sangre, ¿no? Yo me he criado en una familia donde hemos tenido muchos represaliados por el régimen franquista y no cabe duda que esas influencias me han llevado hacia el lado de ese tipo de poesía. Ya saben que este castillo es un castillo fronterizo, es un castillo que se hizo en el siglo XIII y que dentro de esas franjas de conquista de los pueblos cristianos del norte hicieron hacia Al-Ándalus, la franja de Galicia que bajó por Portugal, la franja leonesa que bajó por Extremadura hasta Huelva, la franja castellana que bajó por Sevilla y Jaén hasta Málaga y la franja aragonesa, catalana-aragonesa, que bajó desde Cataluña hasta Almería. Se hacen franjas como verticales. Aquí, en teoría, venían los leoneses, pero la zona de Portugal se conquista antes y entonces desde ahí entran a esta parte. Este castillo, por lo tanto, entre 1231 y 1251, empieza a edificarse por los portugueses, especialmente la orden de caballería de los hospitalarios, caballeros hospitalarios, y no de los templarios como se ha defendido siempre. Parece que una cosa sea de los templarios tiene como más caché, más pedigrí, pero yo creo que el pedigrí realmente se lo da el uso que tienen las cosas y depende de quien lo haya, no depende de quien lo haya hecho, sino de quien lo haya disfrutado, vivido y extendido. Así que este castillo del hospital tenía su origen en las órdenes portuguesas. Sin embargo, después pasó a Castilla, con lo cual es una zona que ha estado siempre en el límite. Como nuestro tema es la raya, nos parecía importante que se hiciera aquí y también importante, como ya hemos dicho en las sesiones anteriores, que haya participantes
de todas las zonas cercanas a esa raya, esa línea que separa a Portugal de España, pero que a la vez sirve de punto de unión entre una y otra. En la raya, en la frontera, es donde más contacto hay entre las dos superficies. En las zonas alejadas hay poco contacto con el otro. Así que la raya, nuestra raya, que es frontera pero además puente, nos sirve para tener aquí a gente como Fernando Cabrita. Fernando Cabrita es un personaje, iba a decir renacentista, pero yo creo que en el Renacimiento tenían otras cuestiones y otras cosas que hacer. Sin embargo, sí que se mueve en muchos campos. Laboralmente, el tema del derecho es lo que lo ha movido durante mucho tiempo, pero por otra parte sus inquietudes en cuanto a viajes, en cuanto a conocimiento, en cuanto a lectura, en cuanto a estudio, le han permitido tener un bagaje suficiente como para escribir con la abundancia con que él lo hace y con la calidad con la que él lo hace. Los libros que ha publicado Fernando, para mí incontables, no me pararía a contarlos nunca, no sé si él tiene un número en la cabeza o no, de los que ha publicado, supongo que tampoco, por ahí. Pero son verdaderamente joyitas que podemos ir viendo poquito a poco cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando. Sin embargo, su última parte, que está vinculada también mucho al estudio y a la difusión de esos estudios que hace, como el tema de fronteras, por ejemplo, la última parte la hace creativa, literaria y poética, la hace con sus sermones. Tiene el sermón del agua hecho, tiene el sermón de la tierra y tiene el sermón del aire, que es el último que ha publicado. De esa forma os voy a dejar con él, que él os cuente ese tipo de cosas, que él os cuente cuál es su trabajo y que nos deje las pinceladas de las que se crea autorizado o consciente de querer dejarnos. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Él viene desde Ollam. Sí. Intento decirlo o mejor que puedo. Mejor que vale. Así que desde Ollam tenemos aquí a uno de los grandes escritores peninsulares, por lo menos. Gracias, Fernando. Eu havia visitado Florencia y voltaba a Roma en un tren y durante esa hora de viaje era mirando las personas que estaban y el poema ha salido. En el tren de Florencia a Roma. En el tren de Florencia a Roma, 1000 personas, 1000 destinos. Cada uno mirando por su ventana o leyendo un libro, cada uno pensando en los suyos o en sus cosas que no están allí, sino en otro lugar. Allí, cada uno lleva encima tan solo lo esencial, lo verdaderamente esencial, su propio cuerpo, un pequeño equipaje, quase aquello con que la muerte lo recogerá un día. Quase solo aquello que los acompañará durante toda la eternidad, un día. El cuerpo ese, alguna ropa que lo cubra, el anillo de compromiso, poco más. En el tren de Florencia a Roma, una vieja señora lee el periódico como quien lee la vida, pasando las hojas de las noticias leídas y esperando que algo exista todavía que la conmueva y inciten las hojas que quedan, que ya van siendo pocas ante las hojas pasadas, hojas sueltas también de Florencia a Roma, olvidadas, desperdiciadas, ávidamente leídas, distantes ya. Una casa antigua allá afuera, en el tren de Florencia a Roma, ventanas tríforas y contornos cipreses, los campos que la luz de la luna visitará más tarde. Alguien fuma entre vagones. Alguien contesta el teléfono y habla en una conversación en alguna parte. Ciao cara, ci vediamo, auguri. Oteros, ríos, hilos, aves, un castillo viejo, chopos inclinados sobre el agua, a la sombra de las almas destruidas, la torre en ruinas asaltada por la hiedra. En el tren de Florencia a Roma, cada destino es una salida y tal vez, quién sabe, una llegada también por todos los demás ignorada. Una vida, cada vida de las otras gemela, de las otras desconocida, y a pesar de eso, van sentados codo a codo,
1000 destinos, frente a frente 1000 personas, almas pasajeras de ciudad en ciudad, mirándome y mirándolas y yo a ellas, cada uno de nosotros viendo a los otros como son y a cada uno de nosotros mismos como piensa ser o como le gustaría ser, no como es en realidad y los otros lo ven, ilusiones vanas, como el paisaje que va deslizándose por el cristal. En el tren de Florencia a Roma, larga va la hora sobre los carriles y el silencio de encuentro con la lluvia. Dejemos que el sueño nos venza y nos convoque. Dejemos que se alargue sobre nosotros como cae la tarde y que nos dé sombra y paz como la primavera, que nos envuelva en el dulce contorno de las colinas allá afuera, a la velocidad de las casas, a la velocidad de los árboles, a la velocidad del sueño, en el tren de Florencia a Roma. Está en la nube es el primer poema de este libro. Está en la nube lo que dejamos detrás. Vivimos en una nube. Cada parte de la nube es una parte de nosotros. Vida, futuro, años pasados, fragmentos, santos barbudos en la puerta de la nube, acuarelas de fuego, cada cosa un cuadro etéreo de céfiros bailando que dan la impresión de flotar. Está en la nube Robespierre y Danton. Está en la nube Platero en el cielo de los borricos, y Aguedilla la loca de la calle del Sol y todas las moras y claveles que mandó al poeta. Está en la nube el NGC 6960 y su escoba de bruja, y está en la nube lo que dejamos atrás, esa fotografía donde estamos todos cuando teníamos 15 años y nada era más grande que nosotros mismos y ningún tiempo podría jamás llegar a su final. Está en la nube James Joyce y Ulises, cada uno remando en su dirección en busca de una isla que tal vez no exista. Y en la nube están los ojitos de Confucio y esa mujer cuyo nombre nunca supe, que vendía delicados bordados en la puerta de su casa. Está en la nube el final y el principio, los zigurates y las chozas abandonadas, las tumbas de las ciudades santas de Cairuán y Jerusalén, los cimborrios de las viejas lunas, los gurús y los adivinos, el templo dorado de Amristar, Calais y Zetes, alados hijos de Bóreas, que expulsaron las arpías. Están en la nube los planetas apartados, ese cometa que jamás volvió, los versos que pensamos, pero nunca escribimos, furiosos ecos de mundos que comienzan, letanías, cantinelas, todo lo que se cuenta, todo lo que se ve, todo lo que se dice, lo que se habla, lo que se lee, y todas las cosas que están en las nubes y que eran de las nubes antes de la nube. Carl Solomon está en la nube, no en el manicomio de Rockland, y todo lo que está por detrás de lo real está con él. Está en la nube las noticias falsas, los dictadores criminales, los aplausos que la gente les dio, Rhode Island y la victoria de Samotracia, todo un muro de muertos en Vietnam que hoy flotan por el aire, aún deshecho en pedazos y sombras. Lo que éramos está en la nube cuando éramos nosotros y no otros. Así, cuando éramos familiares y tribales, ópalos de nosotros mismos, luna de Saturno, todo está en la nube. Antes le llamábamos voces, lección antigua, literatura, adivinación, biblioteca o incluso días, quién lo sabe, o simplemente mantras, apenas poderosos. Antes éramos piratas, barrocos,
capitanos de arena, románticos sencillos. Antes éramos campesinos, viajeros, constructores de catedrales. Antes éramos marxistas, colonos, amargados hijos del anhelo y del aburrimiento, ambiciosos vecinos, nietos de esperanzas pasadas, enciclopédicos. Recorríamos kilómetros y leguas para conocer el mundo y saber lo que había al otro lado de la tierra. Antes éramos enfermos, felices, crédulos, polizones. Antes dormíamos en la puerta de las casas que ya no existen. Y sin embargo, sobre nosotros despuntaban estrellas. Ahora somos nube, células de la nube, inmortales partículas de la nube. Ningún polvo de estrellas, ninguna luz que nos sea extraña, ningún aliento de Dios, jamás una costilla de Adán, mucho lirismo y ningún dolor social, ninguna abuela antiquísima que pise las rutas de la Pangea, Lucy en el cielo sin diamantes, aire sin agua, viento sin polvo, caballos sin cabalgata, jefes sin rostro. Ahora somos nada y la pequeña parte vacía de la grande nada de cosas vacías. Ahora somos la mayúscula O del oxígeno y apenas respiramos. Una tabla periódica de cosas etéreas, pitagóricos que no sabemos contar hasta 10. Ahora somos miasmas y redentas de pasadas pandemias, carneros contaminados en el altar del sacrificio donde pontifican cretinos, sepultados en odio. Vagamos entre mundos y alabamos a los dioses que todas las dictaduras nos recomiendan. Están en la nube Saladino y Ricardo, y en la nube Auden y sus funerales de blues. Están en la nube los que amé y no sé a dónde fueron. Están en la nube, estamos en la nube. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Cuando llegó a Fez, el fantasma de Maimónides visitó la casa en la que había vivido. Aquí viví, dijo a luz del calejón, cuando yo estaba en el mundo. Aprendí las cosas que venían del aire, y ningún Dios fue cortés al punto de decirme si estaba en lo cierto o equivocado. Aprendí a ver y contemplar lo que el universo me mostraba, cosas que venían en el viento, cayendo ligeramente, nieve y palabras de antaño, la manzana de Eva y la manzana de Newton, lo que venía de arriba a nuestro regazo inadvertido. En la suave noche cae, no me olvides, como decías, lo nuevo y lo viejo, el pasado y el futuro, enigmas y certezas, todas ellas inciertas, todas ellas pequeñitas luces que titilaban y se extinguían, a veces en el nacimiento de otras, a veces más a menudo en el estúpido aliento de los imbéciles. Moshe Ben Maimon, le respondieron los del calejón, aquí se escribiría tu destino. Esta es la Medina más grande del mundo. Aquí sufrirías el fin de Judá ibn Soshá, al que la muerte le legó por el verdugo. Aquí recibirías la daga, si no fuera por la previsión de Abu al-Arab al-Musaid, a quien, ese sí, el Dios habló y dictó todos los poemas del mundo. He aquí lo que a ti te vendría desde arriba, no caminos de Fostat, no caminos de Galilea, no alabanzas y parcelas de paz. Tú que te sanaste a ti mismo saliendo a donde te levase el viento, tú amigo del viento, y no eres más que un viejo senil que dice tonterías. ¿Qué más tienes que decirnos? Aquí viví cuando estaba en el mundo, lo dijo a luz de calejón el fantasma de Maimónides. Y aquí lo que queda. Ahora estoy en la nube, y por encima de la nube, descollando está el algoritmo, y de pie sobre él el capital,
y debajo de ellos un dios de papel que se revuelve en las manos de los malabaristas, y ellos son quienes deciden quién entra en la nube, quién se queda en la nube, quién sale de la nube expulsado como Adán y Eva con espadas de fuego, como esclavos enfermos que se arrojan a la calle, como burros de carga de patas rotas que se abandonan en la cuneta de los caminos. ¿Qué sabemos de los muertos? Donde fue alguien enterrado, después se construyó una casa, un viñedo fue plantado, los árboles crecen hoy sobre la tumba y las raíces descienden hasta lo que es polvo y tierra, y lo que eras quizás esté subiendo por la savia y el tallo que las hachas cortarán sin causarte daño. Aquí viví cuando estaba en el mundo, y yo que expliqué el cosmos y el caos, del cual nacerían los días y las noches, que expliqué el intelecto y la carne, lo corpóreo y lo incorpóreo, que expliqué los astros y las enfermedades de la sangre, las 9 esferas, los 7 planetas, que expliqué la mala suerte del cielo y los viajes del alma, yo que expliqué el arte de los números y la ciencia de las líneas, que celebré más que una nación el Talmud y el Mishnah, yo que expliqué los conocimientos del tiempo antiguo, las acciones y las causas, me falta explicarme a mí mismo, que no me comprendo. Gracias. Lu Castillo lo conocía desde fuera, jamás de aquí de dentro, pero sí me parece un sitio fantástico, además para poder hacer cosas como estas, porque es un aprovechamiento específico en un sitio como este, que reúne historia, cultura, convivio, amistad, me parece fantástico. Mis escritos son básicamente escritos de poesía, pero en mi poesía también hablo mucho de historia vista desde mi punto, desde mi opinión, de mi punto de vista, y lo que siempre quiero que mis poemas reflectan es que si la poesía sirve para algo es para que nosotros podamos pensar sobre qué es nuestras vidas, nuestro papel en la sociedad, y que no nos quedemos solamente con el lirismo, pero que también se piense en la realidad, lo que se pasa a nuestro alrededor, y que la literatura tiene ese papel, ese compromiso con la vida y con lo que se pasa que no podemos ignorar. Me parece muy bien porque, como te decía antes, es encuadrar una cosa como esta se puede hacer en cualquier otro sitio, pero este encuadramiento, inserirlo en este escenario, le da otra posibilidad de nos sentirnos muy a gusto, muy realizados. Contamos con nuestra segunda invitada, que viene desde Galicia, donde ahora trabaja, donde nació, después ha trabajado también en Salamanca. Sé que has hecho cosas en Extremadura con ellos. Que no. No sé si, no, tú no participaste. Bueno, he participado pues cosas, eso, pero nada hacías más. cosas en el Jerte, hizo cosas en Candelario y fue fantástica. Conocí a Monse leyéndole y contándole cosas a unos niños en el colegio. Y entonces entendí que en ella había como una especie de ternura especial. Pero era una ternura que contaba cosas que eran duras y que eran fuertes. Y eso lo supe cuando leí algunos de sus poemas. Para este encuentro, contar con ella, para mí es un orgullo y un placer y una suerte que haya podido venir y estar aquí con nosotros en todos estos días que vamos a estar, ayer, hoy y mañana, y compartir con ella no solamente las cosas que habla y las que cuenta, sino también su capacidad de maravillarse y sorprenderse, como nos ha demostrado esta tarde en la gruta. Espero y creo que ella también a vosotros os va a transmitir esa capacidad de sorpresa y de entender la reivindicación que emana de sus poemas, a pesar de que hay dulzura también en ellos.
Os voy a leer un poema que se titula Piedras. Y estas piedras son unas piedras que yo conocí yendo a Coimbra. Yo viajaba antes de la pandemia, mucho a Coimbra y a Portugal. Bueno, pues tengo amigos allí, publico allí, hago cosas allí. Y hay unas piedras en el camino a Coimbra, como colgadas en medio de un monte, y dices, pues se van a caer en cualquier momento, pero allí siguen. Y esto nació de ahí. Pero esta tarde ha sido indescriptible, vamos. Piedras que con temblor se empeñan en abandonar sus estructuras y otras se mantienen en caprichosos cuerpos de imposible equilibrio. Hojas que transmiten en códigos intangibles la memoria del bosque y la necesidad de sostenerse alzadas ante el ocaso. Troncos que dirigen el alimento necesario ante la escasez que los hombres infringen, las llamas o las talas que consideran necesarias para habitar ese espacio. Raíces que rasgan cementos para descontreñir ese cuerpo eternamente amansado que se niega a sobrevivir en jardines en que las almas son espejismo de vida. Naturaleza que sobrevive al holocausto, naturaleza que nos redime de la insensatez suicida de un mundo sin cuidados. Estos poemas pertenecen a un libro que es Somos Rama o Amar Somos, en el que yo salí de la ciudad al bosque y yo nací en un pueblo muy pequeño, pero después viví en ciudad y me olvidé de lo que era vivir en naturaleza, ¿no? Y empecé a vivir como urbanita, que está muy bien una temporada, y de repente empecé a descubrir el bosque de mano de Raúl Alcanduerca, no sé si lo conocéis, Raúl de Tapia, un biólogo impresionante que ha compartido con nosotros ratos, y me di cuenta de que yo pertenecía a ese lugar y lo había olvidado. Entonces, bueno, escribí el Somos Rama o Amar Somos porque era el 25 aniversario de mi boda y tenía que mezclar, eran 25 poemas y mezclé un poco el conocimiento del bosque y el decir, definitivamente esta es la persona con la que quiero morirme, ¿no? Al lado. Y esto es un palíndromo que se lee de las dos maneras. Ahí hay bosque, mucho bosque, pero hay también mucho dolor por todas las cuestiones que estaban sucediendo, como lo de los refugiados. Y yo visité también, bueno, con mi marido, uno de los campos de refugiados y se me quedó esa cara. El trabajo os hará libres. Dice Juan Aznar, un superviviente de Mauthausen, el recordar ese horror solo tiene sentido si nos sirve para no repetirlo. Yo dudo mucho que no se repita. Primero se fueron incautando de los objetos que habían acumulado en sus maletas, después de sus gafas y cabellos, de sus ropas singulares, por último de su dignidad e incluso del relleno de sus cuerpos. El trabajo os hará libres y sus huesos disfrutaron del despojo allí donde hasta los pájaros guardan silencio. Y una vez compartiendo una tarde en Voces del Extremo en la mesa con Eladio y con Mari y con Isa, se cayó una mancha de grasa en una camiseta y de ahí nacen de estupideces los poemas muchas veces. Este poema, bueno, pues porque en esa época yo estaba pero bueno, en esa época muy involucrada con refugiados, el cómo habían llegado a nuestro país y demás, y me hizo darme cuenta de cosas. Maletas. Hace tiempo que en cada ida y venida nos hemos acostumbrado a cargar la maleta con lo imprescindible, lo mínimamente necesario, desafiando
a cualquier mancha de aceite de la comida. Hace tiempo que nos enseñaron los que han huido, no solo de sus casas, sino de la tierra reconocida, que la vida es lo único que merece ser salvado en cada viaje, para poder abrazar en igualdad de condiciones, con todas las sombras de la piel o la escasa ropa, a los otros. Y bueno, y unos poquitos muy breves. Noche de Año Nuevo. Esto lo escribí en Año Nuevo. ¿Os acordáis? El primer año que blindaron Madrid para celebrar Año Nuevo, porque había habido un atentado unos meses antes en Francia o algo así. Y no sé, lo escribí mientras los demás comían 12 uvas. Algunas ciudades se blindan para garantizar la seguridad de una fiesta en que todos celebramos la vida, pero muchos olvidarán con su brindis que más allá de nuestros miedos hay personas que ya han conocido el infierno y seguirán vagando sin sentido. Desde pequeña me enseñaron que debía atesorar objetos para dejar herencia. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron que si trabajas es para obtener beneficios y comprar la felicidad a plazos. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron el camino recto que llevaba a la iglesia los domingos. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron que la apariencia ayuda a que te respeten y por eso yo llevaba vestiditos que eran la delicia de las madres. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron que la familia es indisoluble y los hermanos son sagrados, aunque te sangren. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron a disimular el dolor y las mentiras, a sonreír puertas afuera, para que todos envidiaran esta vida perfecta. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron a callar, porque solo era una niña que siempre tuvo fantasías de cría inútil y absurda comunista. Mi casa acaba de quemarse. Me enseñaron a dejar de respirar para ahogar en el silencio la belleza y yo me convertí en palabras sin sonido. Mi casa acaba de quemarse. Ahora, ante los escombros de la casa, aprendo a vivir de nuevo y la libertad nace de las cenizas. ¡Qué bueno! Una gallega que vivió 30 años en Salamanca y ahora he vuelto a Galicia. Vengo de Bayona, al lado de Vigo, que es donde vivo ahora. Y nada, me invitó Mario a este encuentro y tenía 3 días libres y no lo dudé. Digo, pues para allá que me voy. Y ha sido un descubrimiento. Aracena es impresionante y no va a ser la primera vez que venga, vamos. Totalmente necesario que haya gente que tenga la fuerza para activar culturalmente los pueblos y que es una joya, o sea, el poder hacer en diferentes épocas del año encuentros y dar a conocer Aracena, porque no es solo que nosotros vengamos aquí, es que nosotros nos llevamos a Aracena, entonces creo que es fundamental, ¿no? El mirar, el dar a conocer la vida que yo entiendo que está ahí y que normalmente la rutina nos obliga a tener como orejeras y no mirar hacia los lados, pero ahí están los refugiados, ahí están los problemas de las mujeres maltratadas, ahí están muchísimas cosas que podemos cambiar, que desde luego sobre todo tenemos que ver y ser conscientes de que existen y después en nuestra conciencia está el cambiarlas o no en nuestro mundo, ¿no? Pero no podemos pasar por la vida sin mirar lo que no es bueno. Para mí la poesía sirve para ordenar el mundo, ¿no? De alguna manera es mirar desde fuera en un momento determinado, no estar dentro de lo que he vivido, que es doloroso muchas veces, mirarlo desde fuera y ordenarlo. Y entonces describirlo o escribirlo para saberme fuera ya. Y cura, eso cura realmente, ¿no? Pero después también para dar a conocer que hay problemas, o sea, que todos tenemos problemas, que el mundo es
está hecho por humanos y los humanos somos muy crueles, tenemos una capacidad de crueldad terrible y que tenemos que ser conscientes de ello y tratar de mejorarlo, ¿no?